Bien, hermanitas, muy buenos días eh, con cada una de ustedes. Doy ante todo gracias a Dios por la oportunidad brindada en esta oportunidad para poder compartir con ustedes este devocional de Hechos 4 del 25 al 27. También gracias a Dios a nuestras hermanitas que pues me brindaron este espacio para compartirles esta lección. Bueno, amadas hermanas, antes de comenzar me gustaría preguntar a cada una eh, de ustedes y que nos hagamos una pregunta a nosotras mismas. ¿Vivimos en días de incertidumbre? Como mujeres, como mujer, llevas muchas responsabilidades, ya sea con los hijos, el trabajo, la salud, el manejo de emociones. ¿Vives días de incertidumbre? Y bueno, es fácil perder el control cuando algo se sale, ¿no? Fuera de lo que ya está planificado, de lo que ya está pensado. Y es fácil caer en miedo o desesperanza, ¿verdad? Hace algunos días, amadas hermanas, yo tuve sueños perturbadores y caí en miedo hasta de no querer dormir porque tenía temor de poder em, soñar con algo feo. Y creo que eso es algo que puede pasarnos a cada una de nosotras, ya sea con la salud o con el trabajo. Tú vives en algo, tú estás bien, pero de la nada, pues puede pasarte algo con respecto a tu salud, un accidente o una noticia mala, y pues sales de ese pensamiento de que todo iba a ir bien, ¿no? Y como bien menciono, es fácil caer en miedo o desesperanza. Y bueno, amadas hermanas, esta lección de hoy trata acerca de eso. La iglesia primitiva nos deja un ejemplo poderoso en medio de la amenaza que ellos estaban enfrentando. Vamos a leer el versículo, bueno, lo que es Hechos capítulo 4 del verso 25 al 27. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. A primera instancia, quizás no comprendamos de qué trata en sí estos versos, pero para poder entender un poquito mejor, si leemos desde el versículo que precede, desde Hechos capítulo 4 del 24, vamos a entender un poquito mejor de qué trata. Y voy a leerlo, ustedes lo pueden buscar en su Biblia. En este contexto, Pedro y Juan habían sido hace poco arrestados y habían sido amenazados de que no hablen más en el nombre de Jesús, porque esto a los líderes judíos estaba incomodando, afectando. Ellos pasaban por una situación difícil, pero una vez salieron de la cárcel, ellos se reunieron con nuestros hermanos, con la iglesia y oraron a Dios. Y ese es el contexto en el que ahorita está em, este verso. Entonces, amadas hermanas, em, él, Dios, en esta primera parte del versículo, ya leemos la oración de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Es ahí donde ellos, en primera instancia, en el versículo 24, dicen, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor. Entonces, al iniciar ya con la iglesia primitiva en oración, ellos, ¿a quién primero acuden en esta situación adversa? A Dios. Y ahí podemos ver
la primera parte de su oración. Ellos se dirigen al soberano Señor y ellos usan la palabra soberano, que en griego significa dueño de lo absoluto, el que manda con autoridad total. Es decir, dan un énfasis a lo que es Dios. Y es que Dios efectivamente, amadas hermanas, es el dueño de todo, de la salud que nos aflige, de los sueños, del trabajo, de los hijos, de las emociones, de todo. Y es a quien debemos de acudir en medio del miedo y la desesperanza. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ellos tenían muy claro eso. Ellos sabían que a pesar de que estaban pasando por esta situación adversa de amenaza, de encarcelamiento, sus vidas estaban depositadas en Dios. Y nuestras vidas, amadas hermanas, no está en manos del caos, ni en la economía, ni en los médicos. Está en manos de un Dios que reina, aun cuando nosotras no entendamos lo que pasa o por qué nos pasa eso. Eh, si continuamos el versículo, posteriormente en esta oración, ahí ellos mencionan el Salmo 2. Y el Salmo 2 es tal cual lo que vemos en pantalla, donde mencionan a David, ¿no? ¿Qué es lo que dijo David? Y esto está, como bien lo dijo, como bien lo mencioné en el Salmo 2. Y ellos recuerdan que las naciones se rebelarían contra el ungido de Dios. Eso ya estaba profetizado y en efecto eso pasó, ¿no? Porque aquí en el verso dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Y en efecto, pues todos estos cuatro grupos se juntaron para estar en contra de Jesús, ¿no? Pero ellos, algo que podemos observar en su oración es que aparte de mencionar al soberano, al rey, a Dios, al todopoderoso, ellos también hacen uso de las escrituras. Ellos mencionan en su oración las escrituras, que ya las tienen memorizadas, porque ellos tenían y sabían que la palabra es fuente de fortaleza. Amadas hermanas, los primeros cristianos nos enseñan que debemos tener grabadas las promesas de Dios en nuestro corazón. Nosotras, como mujeres, debemos recordar que una mujer firme en la palabra es una mujer difícil de derribar. Y esa es la segunda lección que aprendemos con este ejemplo de oración de nuestros hermanos. Mencionemos también en nuestras oraciones las promesas de Dios, porque eso también nos va a ayudar a fortalecernos. Posteriormente, en su oración, nuestros hermanos sabían que todo lo que hicieron Herodes, porque bien mencionan ahí, Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, ya habían sido determinados por Dios para cumplir sus propósitos eternos, propósitos que no comprendían a un inicio, pero que se reveló con el tiempo, en el tiempo que Dios dispuso, ¿no? Ellos como discípulos ya sabían, no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar con Jesús, quiénes iban a ser estos grupos o qué es cuál era el propósito, ¿no? De que Jesús muriera. Sin embargo, ellos más adelante ya comprendieron cuál era el propósito de todo esto. Y ellos de la misma manera, ¿no? Se encontraban en un padecimiento de haber sido arrestados y amenazados, pero aún no tenían es decir, ellos confiaban en Dios de que Dios estaba haciendo algo por algún propósito. Había hecho eso con ellos por algún propósito. Y en eso ellos tenían esa confianza. Entonces Dios no improvisa, amadas hermanas. Todo lo que sucede tiene un propósito y en eso hay que tener nuestra confianza. Nuestro dolor, amadas hermanas, no es inservible, digámoslo así. Dios no está obrando en lo que nosotras no entendemos. Em, si nosotras seguimos confiando en Él y aferrándonos en oración a Él, así como lo hicieron nuestros hermanos,
de la iglesia primitiva, Dios transformará nuestro sufrimiento en crecimiento, así como lo hizo con ellos, ¿no? Su sufrimiento fue para un propósito eterno, la proliferación de la palabra de Dios y que la iglesia se extendiera. Asimismo, en nuestras vidas, Él nos dará la fuerza para seguir. Nosotras podemos orar con confianza, no poniendo nuestra seguridad en lo que vemos, y eso es a veces lo que pasa muchas veces, sino en lo que, en aquel que está con nosotras, en Dios. Entonces, amadas hermanas, oremos con fe y valentía. Dios sabe por qué estás pasando por esa tribulación, por ese sufrimiento. Pero ten en cuenta que si tú mantienes tu fe, tu confianza en Él ese sufrimiento puede transformarlo. Y bueno, ya para culminar, amadas hermanas, con este devocional, algo que aprendemos en esta oración también es que ellos tenían confianza, no tenían miedo. Y eso es lo que nos da Dios. Dios nos da la fuerza para seguir. En vez de orar para que la persecución terminara, ellos oraron por valentía, ¿no? Ellos pidieron valentía y su confianza, como bien lo mencioné antes, estaba puesta en Dios. Entonces, amadas hermanas, en conclusión, nosotras cuando estemos enfrentando una situación de miedo, desesperanza, acudamos a Dios en oración primeramente. Recordemos que Dios es el Dios soberano que tiene control de todo. Recordemos las promesas de Dios y si puedes mencionarlo en tu oración, también hazlo, porque así te va a quedar grabado en tu mente de que Dios va a hacer eso. Mantén la fe y la confianza en Dios y pide a Dios valentía para poder enfrentar lo que estés enfrentando. Y recuerda que Dios obra por algún propósito por medio de ese sufrimiento. Yo personalmente me di cuenta que a pesar de que tenía esos miedos al soñar y todo eso, yo entendí que tenía que aferrarme más a Dios y pues comprendí que no debo de aferrar mi confianza en algo que yo puedo ver o en algún dicho que me digan que esto te va a ayudar a que los sueños no se vayan, sino en Dios, amadas hermanas. Y personalmente ahora duermo con una Biblia a mi costado y creo que eso es mucho de lo que pues tenemos que aprender, ¿no? Cada una de nosotras en la situación que esté enfrentando. Orar a Dios con valentía y orar también de que esto que nos está pasando, nos vaya a pasar, es por un propósito eterno. Entonces, amadas hermanas, esta semana que estamos fuera de control, recordemos que Dios no ha soltado el timón. Oremos y apoyémonos en su palabra, pidamos valentía para seguir caminando en fe. Eso es todo, amadas hermanas. Dios las bendiga.